Vamos a dar comienzo a la palabra de Dios en este momento. Vamos al libro de San Mateo, perdón, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 2 y 3. Capítulo 8. Todo lo que tengamos listo con un amén y nos ponemos sobre nuestros pies. Amén. ¿Qué te prendió? Capítulo 8, versículo 1, 2 y 3. Vamos a leer la palabra de Dios en la reverencia en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: Saulo persigue a los cristianos. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo acosaba a la iglesia y entrando por casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Amado Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo, del mar y de la tierra, Señor, tú eres grande y maravilloso, eres grande y bendito, Santo de Israel. Tú eres grande, Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y mi Dios, Señor. Te doy gracias, Señor, por este día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, por permitirme llegar una vez más a tu casa, Señor, por permitirme llegar y estar delante de tu presencia, Señor. Pero te pido antes que, Señor, que me perdones por todo lo que he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Perdóname, Señor, si he mentido, he robado, he vociferado, o he lastimado, o he dañado a alguien, Señor, en este día. Señor, perdóname, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de mi amado Señor Jesús de Nazaret, perdono a algunas personas que me hayan lastimado, que haya vociferado, que haya hablado contra mí algo, Señor, que no haya sido tolerable, Señor, los perdono. Y al mismo tiempo, Señor, les pido perdón si yo he ofendido a alguien, Señor, en este momento, he lastimado. Señor, que me perdone, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y límpiame, Señor, desde la coronilla de mi cabeza hasta la punta de mis pies, Señor, con tu sangre preciosa. Quita, desgarra, Señor, todo lo que no es tuyo, Señor. Y deja solo lo que te pertenece, amado, poderoso, Señor bendito. Señor, y permíteme en este momento poder entrar y estar delante de tu presencia, Señor, para poder hablar y predicar tu santa y sagrada palabra, Señor. Que cada palabra que salgan de mi boca, Señor, que no sean las mías, sino las tuyas, Señor. Te pido, Señor, que quites, Señor, sobre mí el prepotente, el orgulloso, Señor. Que aparte de mí todas palabras vanas, sucias, que no sea de tu agrado, Señor. Te pido, Señor, que por medio de tu palabra, primeramente, que me hables a mi vida, me enseñes cada día más, Señor. Y háblale a tu pueblo, a tus hijos, Señor, que están presentes aquí en este momento, Señor. Te pido, Señor, que unja y purifique, Señor, este lugar. Unja este micrófono, el parlante, Señor. Unja y purifica, Señor, las redes sociales que en este momento se está utilizando para que tu mensaje, tu palabra llegue, Señor, al último rincón del mundo, Señor. Ahí los hermanos que están conectados, Señor, en este momento, que tomes dominio y control, Señor, con tu Santo Espíritu, y háblale a su vida, Señor. Úngelo, Señor, en este momento. Sánalo, Señor, si tiene algún dolor, alguna dolencia, alguna tristeza, Señor, sánalo y purifícalo, Señor. Y derrama tu Santo Espíritu en este momento, Señor. Y que descienda, Señor, cada palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendemos, Señor, todo espíritu de sueño, de pereza, de distracción, todo espíritu al contrario tuyo que sean reprendido, llevado y atado a prisiones de oscuridad en el nombre de Jesús, Señor.
Te pido, Señor, que sigas purificando este medio. Úngelo, Señor, y sana, Señor, a quien tiene que sanar. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Tomen asiento. En esta noche Dios nos habla y nos va a enseñar, porque siempre nos habla y nos enseña, nos reprende, nos consuela y nos prepara. Porque esta palabra, este santo y sagrado libro, es el manual, la preparación de cada uno de nosotros. Aquí nos va a hablar lo que va a acontecer en estos tiempos, y está aconteciendo y seguirá aconteciendo esto porque estamos en los últimos tiempos, en los últimos finales, donde el pueblo de Dios va a ser perseguido. Donde el pueblo de Dios va a ser perseguido y nos va a tocar huirnos, escondernos, porque el enemigo va a tomar dominio y posesión de los lugares donde se va a predicar y se está predicando la palabra de Dios. Aquí nos habla claramente en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1. Dice: Saulo acontecía en su muerte. Aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí nos habla claramente que en el tiempo de cuando ya nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, se derramó la presencia del Espíritu Santo en Pentecostés, donde fueron ungidos, bautizados en Espíritu los apóstoles y más las 120 personas que estaban afuera. Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, en ese momento le entregó el poder, la potestad, para reprender espíritu inmundo, para pararse en la esquina y predicar con autoridad. Pero ese trabajo tenía que tener un precio demasiado grande y una preparación. Que ahí, en esa preparación, fue instrumento utilizado llamado Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Un conocedor de la palabra de Dios, porque él fue preparado desde muy joven por aquel hombre llamado Gamaliel, conocedor de la palabra, como todos conocen de la Torá, del Antiguo Testamento. Ellos también tenían conocimiento de la venida del Hijo del Hombre aquí a la tierra. Pero como toda persona esperaban que Él viniera en una carroza de oro con caballos hermosos y decir: yo soy el Hijo de Dios y voy a tomar posesión de este trono, y se terminó todo. Y aún hasta en estos momentos algunos aún no creen que Jesús ha venido y lo siguen esperando. Pero Jesús llegó en ese, toma asiento, llegó en ese momento, predicó los 3 años de preparación que tuvieron los apóstoles, los capacitó, hubo señales, hubo prodigios, hubo muchas cosas. Pero más bien algunos no creían. ¿Por qué no creían? Porque en ese momento se estaba hablando de un hombre humilde, conocido a nivel del pueblo, que era hijo de un simple carpintero. Porque nosotros menospreciamos a las personas que tienen menos o que no son preparadas como muchos. Y decían: ¿cómo va a ser hijo de un carpintero el Salvador? Pero bueno, cuando ya Jesús ascendió a los cielos, fueron bautizados los apóstoles, comenzaron a predicar el mensaje, comenzaron a hablar
la venida de Dios, sus prodigios, las señales que hubo, muchas cosas. Pero cuando se levantó este hombre contra la iglesia de Dios, contra la iglesia de Cristo, ¿a qué comenzó? A perseguirlo. Comenzó a buscarlo. No era para saludarlo ni felicitarlo, sino para más bien asesinarlo, hacerle lo que él quería. ¿Por qué? Porque él pensaba que aquellos hombres era equivocados, que aquellos hombres estaban endemoniados, que aquellos hombres no sabían lo que predicaban, lo que decían. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesucristo es un nombre fuerte, potente y maravilloso, que muchas personas dejaron el paganismo y se convirtieron en cristianos, se convirtieron en seguidores de Cristo. Por eso hay muchas personas alrededor del mundo, alrededor de todas las partes donde se predica el evangelio, donde se predica el mensaje, que porque ya saben 2, 3 cosas, 3 palabras, 3, 4 versículos bíblicos de memoria, saben muchas cosas, al que está recién aprendiendo lo comienzan a menospreciar, lo comienzan a perseguir. Peor mucho más si esa persona es utilizada por Dios. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de la buena nueva, el mensaje de la salvación, el mensaje de la restauración de cada uno de nosotros. Pero aquí claramente nos está hablando también la palabra de Dios de lo que nos va a acontecer en los tiempos finales. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios va a ser perseguida. El pueblo de Dios va a ser atado, va a ser encadenado, encarcelado por predicar el mensaje de la salvación. Porque a muchos de nosotros como seres humanos no nos gustan que nos señalen, no nos gustan que nos hablen las cosas tal cual como es, o como en qué estamos equivocados o en qué estamos haciendo que no es agradable a Dios. Porque nos estamos contaminando y viviendo más para el mundo que para Dios. Por eso muchas personas, muchas iglesias donde se predica la palabra, donde se predica el mensaje, como es, son iglesias perseguidas. Y eso es lo que nos va a suceder, nos va a acontecer por predicar el mensaje. Por predicar la nueva buena. La palabra de Dios puede ser demasiado fuerte, porque lo es. Porque es un mensaje que donde no te está pasando paños húmedos, donde no te está diciendo sigues pecando, que solamente Dios quiere el corazón y nada más. Fuera así, entonces la persona muriera el cuerpo y solamente el corazón estuviera activo, saliera del cuerpo y fuera algo maravilloso. ¿Caso Dios no creó por parte? ¿Caso el Creador no creó que primeramente fue el corazón, después fue las manos, fue los dedos? No, Dios no creó desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies. Y este cuerpo le pertenece a Cristo, este cuerpo le pertenece a Dios, que Él lo quiere completo, Él lo quiere como conforme nos creó, Él quiere que seamos. Porque solamente el corazón no es el templo de Dios, el cuerpo también es el templo. Todo quiere Dios. Por eso muchas personas, ignorantemente, antes de llegar a los caminos de Dios, ¿qué hemos hecho en nuestro cuerpo? Lo hemos marcado, lo hemos cortado, hemos hecho cosas ignorantemente sin saber que estamos dañando el templo. Pero ahora que estamos conociendo, ahora que estamos aprendiendo, queremos recuperar. Por eso hay muchas personas que no quieren
que hablemos. No hay muchas personas que no quieren que el mensaje de la verdad sea hablado, porque el enemigo tiene cegado a muchos corazones, a muchos ojos los tiene vendados para que no vean la realidad. Muchos oídos ya están tapados espiritualmente para que no escuchen el mensaje de la nueva buena, no para que no escuchen el mensaje de la salvación. Pero aquí te vengo a presentar al Salvador que se llama Cristo. Porque Él mismo nos enseñó bajo su palabra que Él no ha venido a traer paz, Él ha venido a traer más bien división. Porque en el libro de San Mateo, versículo 10, versículo 34, ¿qué nos dice? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque la espada es la palabra de Dios donde nos enseña. Y por medio de esta espada que el hombre o la mujer la está practicando, la está enseñando como la verdad, son perseguidos. Y la iglesia de Dios va a ser perseguida de tiempo en tiempo. La iglesia de Dios va a ser, porque claramente Dios nos habla, claramente Dios nos enseña que siempre y nos advierte lo que va a pasar. Ahorita yo por ahí medio saliéndome un poquito del tema, he escuchado que ahorita todas las congregaciones cristianas ya están pidiendo muchos documentos por la cosa que ha pasado. No hay que menospreciar, no hay que señalar a nadie, porque de todas maneras son hijos de Dios, son el único que puede señalar, que puede juzgar, que puede condenar, se llama Cristo, pero también nos da salvación. Porque nosotros también somos seres humanos que vamos encaminando en la palabra de Dios. Pero ¿por qué pasan tantas cosas? No porque el hombre, sino el enemigo se ha metido en todos los lugares. Y ahorita están buscando la forma de ¿qué? De cerrar nuevamente la iglesia. Porque recordemos algo, que la iglesia de Dios fue cerrada en la pandemia. Toda iglesia cristiana fue cerrada. Porque también ahí hubo una pequeña persecución, que no podían haber culto en los templos evangélicos por la enfermedad que había. Muchas iglesias hacían sus cultos escondidos, porque sí creo que la hubo, porque en mi iglesia pasó eso, hacíamos cultos en toda la pandemia. Pero uno era perseguido, ¿por qué? Porque ya veían 2, 3, 4 reunidos, llegaban las autoridades a cerrarnos la iglesia y ellos esperaban que nosotros salgamos para que ellos pudiesen ir. A veces en medio culto llegaban. Nosotros buscábamos horarios, ¿para qué? Para dar el mensaje. Pero eso fue una pequeña preparación, ese fue un pequeño detalle, como el pueblo de Dios va a ser perseguido. Como el pueblo de Dios va a comenzar a huir. Porque vendrán personas que están a tu lado, que están al lado tuyo, que ellos te van a entregar hacia los concilios. Te van a entregar hacia las personas. ¿Por qué? Porque tú le estás sirviendo a Cristo. Esto es lo que nos habla, nos enseña cada día más y más. Pero recordemos algo, que mientras estemos parados en la roca que se llama Cristo Jesús, mientras que estemos obedientes a la palabra de Dios, 1000 vendrán por un lado, pero 10,000 caerán a nuestra diestra. Porque Dios lo prometió, y siempre Él con sus ángeles acampan alrededor del pueblo que le teme, del pueblo que le alaba, del pueblo que
que siempre está sometido en los mensajes, en las palabras de Dios. Más bien tenemos que darle gracias a Dios cuando hay una persona, un mensajero que te predica el mensaje exacto. Porque vendrán también falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos mensajeros de la palabra de Dios a dar un mensaje falso. ¿De qué? De restauración solamente, de prosperidad, de abundancia. Pero ¿cómo Dios nos va a bendecir? ¿Cómo Dios nos va a prosperar si el pueblo de Dios está en desobediencia, está en pecado, está atado? Pero muchos se irán a ese lado ¿para qué? Para agradarle al hombre. Y el varón de Dios o la mujer de Dios no tiene que agradarle al hombre, sino a Dios. Porque el que te da la salvación es Cristo. El que te da la restauración se llama Cristo. El que te consuela es el Espíritu Santo. El que te creó es Jehová. Pero nosotros a veces para no ser perseguidos nos unimos al enemigo. A veces para que no nos hablen mal de nosotros comenzamos a andar haciendo cosas vanas. Yo no te puedo decir yo voy a pasar la prueba. Yo no te puedo decir lo voy a hacer. Porque en ese momento se ve verdaderamente el hombre de Dios o la mujer de Dios si está sedimentado en la roca que se llama Cristo. Porque muchos proclamamos el nombre, pero de los labios para afuera, pero adentro de nuestro corazón siempre hay algo oculto. Siempre nos escondemos, siempre no queremos salir o sacar todo lo que tenemos guardado, porque siempre queremos tener una basura en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Para qué? Para que el hombre no sea perseguido. Pero nosotros vamos a ser perseguidos. La grey de Dios va a ser perseguida. La grey de Dios va a haber una persecución demasiado grande. Porque recordemos que cuando ya venga los 7 años, los 3 años y medio de paz y tranquilidad, que donde el enemigo va a tomar posesión del mundo, y donde van a ser los 3 años y medio de persecución de la iglesia, donde va a ser la persecución del pueblo de Dios, que es la gran tribulación. Porque cuando ya venga el rapto, cuando ya venga el tiempo final, que la iglesia de Dios será arrebatada, ir a los cielos, son las personas que vamos a estar sometidos a la palabra de Dios. Somos las personas que vamos a estar correctos en la palabra de Dios. Porque Dios no puede llevar algo inmundo, algo contaminado a la patria celestial. Para llegar allá, el pueblo de Dios tiene que ser preparado, limpio y purificado. Pasar muchas pruebas, muchos desiertos, limpiar su corazón, limpiar su mente, sus manos, su cuerpo para poder entrar. Pero también lo que nos vamos a quedar son los que hemos estado en un evangelio a medias. Pero ese pueblo, ese remanente, el que se va a quedar aquí en la tierra, y el que va a pasar la persecución, el que va a pasar la prueba final de salvación, que donde muchas personas serán decapitadas, muchas personas serán entregadas, muchas personas serán asesinadas, muchas personas se negarán que son cristianos para no ser perseguidos. Pero los que van a ser perseguidos son los que van a mantenerse firmes en el mensaje. Porque va a haber, y en el tiempo que pasó esta persecución, que Saulo perseguía al pueblo de Dios, muchos prefirieron ser apedreados. Esteban, siendo el discípulo de Dios, prefirió ser apedreado. Prefirió ser muerto por predicar el mensaje de Dios, por predicar el mensaje de salvación.
Pero también hubieron muchos hombres o mujeres, para no pasar ese punto, tuvieron que renunciar a su creencia, tuvieron que renunciar a Cristo. Pero no nos olvidemos algo, que Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre, se hizo carne aquí en la tierra, para entregar su propia vida para cada uno de nosotros, aunque Él no era merecedor de hacer ese sacrificio, Él no era merecedor de ser llevado y clavado a una cruz. ¿Por qué? Porque todas las personas que eran crucificadas eran malditos, llevaban una maldición, eran asesinados por muchas cosas. Y Él no hizo nada de eso. ¿Por qué? Porque Él era un hombre santo, y es santo su nombre, y santo Él, y sigue siendo 1000 veces santo. Pero Él prefirió llegar a ese lugar y pagar un precio demasiado grande por cada uno de nosotros. Él también fue perseguido por el hombre, porque Él vino a lo suyo y los suyos lo rechazaron, mas los que no vinieron, más bien por lo que no vino, fueron los que le abrieron el corazón. Y por ese remanente Él dio su vida. ¿Para qué? Para que encontremos una salvación, para que encontremos un abogado, un doctor por excelencia. Claramente el mensaje nos habla, claramente el mensaje nos enseña, claramente la palabra de Dios nos habla, sino que hay momentos que no nos gustan el mensaje. ¿Por qué? Porque primeramente lo dicen a uno que es legalista. A veces dicen que uno es santurrón. Claro que el pastor o pastora o líder o lo que sea, que esté un cargo que Dios los puso en la congregación, tiene que ver por las ovejas que están ahí, tiene que ver por el pueblo que Dios le está poniendo. Pero no nos manda la palabra de Dios de taparle sinvergüenzada, no nos manda el mensaje de Dios de taparle sinvergüenzada o alcahuetearles cosas para que no se vayan. Si te mandan a una persona a que tú le enseñes, tienes que enseñarle tal como es. Acordémonos algo: si Dios nos convirtió como padres de familia en nuestros hogares, si nuestros hijos están en desobediencia, tenemos que corregirlo, tenemos que hablarle fuerte, tenemos que decirle tal como son las cosas. Esa misma autoridad Dios nos manda a que al pueblo que Él nos da, le hablemos. Claro que tenemos que consolarlo en momentos de dolor, de tristeza, de tribulación. Pero si vemos que alguien está cometiendo un error, o vemos a alguien que está cometiendo un pecado y lo podemos rescatar, ¿cómo tenemos que llamarlo? Con espíritu de mansedumbre, como que nosotros fuéramos mismos el que hemos estado pecando. Porque así nos manda el mensaje. Antes que nosotros cometamos ese mismo error, nosotros no tenemos que dejar perder esa oveja, no tenemos que dejar de perder ese hombre o esa mujer por hablarlo o predicarle un mensaje liviano. Claro que a todas las personas que vienen a los caminos de Dios, que recién vienen, tenemos que predicarle un mensaje, darle una leche materna espiritual, irle hablando, irle enseñando. Pero también tenemos que irle presionando con las palabras, para que ellos también vayan aprendiendo, se vayan criando, vayan educándose como cuál es el mensaje de Dios, para que mañana o pasado, cuando tú le vayas a hablar fuerte a ese pueblo no se vaya a esparcir, no se vaya a ir, más bien te vaya a dar gloria. Porque si no nos enseñamos a que nos hablen como tienen que hablarnos, y en el momento que nos van a hablar fuerte, ¿a dónde vamos a irnos? Al mundo, afuera. Claro que el pueblo de Dios tiene que levantar la congregación. Claro que el pueblo de Dios tiene que diezmarle a Dios.
Claro que el pueblo de Dios tiene que darle la ofrenda a Dios, porque eso está escrito en la palabra de Dios. Eso es una ley que está del diezmo y todo eso. No te estoy hablando de plata porque me den plata, pero que hay que llegar a un punto. Pero no por eso yo voy a dejar que, porque viene mi hermanito o mi hermanita que viene con un sobre fuerte o viene con una ofrenda fuerte, para que no se me vaya, porque con ese ya hago puedo arreglar mi iglesia, puedo hacer algo, para que no se me vaya, voy a taparle sinvergüenzada, voy a taparle cosas para que no se vaya. Más bien, el que nos alimenta, el que nos sustenta es Dios. El que nos da de comer se llama Dios. Yo en este momento, saliéndome un poquito del tema, en este momento hay días que no tengo ni para comer en mi hogar. Yo trabajo, no tengo ni para el pasaje, que mi esposa me da $1 diario como un niño a una escuela. Pero tengo que predicar el mensaje de Dios. Pero no que mañana o pasado venga alguien, me comience a diezmar, me comience a dar cosas y le voy a topar sinvergüenzada. Más bien, si yo amo a la persona, tengo que comenzarlo a pulirle, a enseñarle, para que esa persona comience a caminar recto en los mensajes de Dios. ¿Por qué? Porque lo que llegamos aquí a la iglesia, lo que llegamos a la congregación, lo que llegamos a los caminos de Dios, ¿cómo llegamos? Sordo, mudo y ciego, porque el enemigo no tiene, pero aquí venimos a recuperar la vista, aquí venimos a caminar, aquí venimos a aprender a hablar, aquí venimos a aprender a escuchar. Aunque sea el pueblo perseguido, hay que hablar. Por eso en el libro de San Mateo mismo nos habla claramente en el versículo 16, 17 y 18, nos habla así la palabra de Dios. He aquí yo os envío como oveja en medio de lobos. Sed pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Guardaos de los hombres, que os entregará a los concilios, y a sus sinagoga os azotará, y aun antes gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. Eso es lo que hacía Saulo de Tarso. Eso es lo que le pasaba a las personas. Eso es lo que le pasaba al hombre. Por la culpa, dice. O sea, dice, por mi mensaje, por mi palabra tú vas a ser perseguido. Pero hay algo que Dios utilizó a este hombre, llamado Saulo de Tarso. Aunque después lo convirtió en apóstol de apóstoles, sin conocer a Cristo personalmente, sin caminar con Cristo como los apóstoles, como los 12 apóstoles. Él predicaba el mensaje como que lo haya visto, como que lo haya conocido desde pequeño hacia grande. ¿Por qué? Porque la palabra, porque él mismo se presentó y lo convirtió. Porque cuando nosotros estamos en el mundo, estamos con un nombre diferente, pero llegamos aquí con otro nombre que nos pone Dios. Y después de ser perseguidor, Saulo de Tarso fue perseguido. Aquel hombre que perseguía a Cristo. Y tú no te preocupes, no nos preocupemos si alguien nos señala, si alguien nos dice algo.
Más bien tenemos que darle gracias y decirle, tú no eres a mí el que me estás señalando, tú estás señalando a Cristo. Porque cuando Jesús se le presentó a Saulo de Tarso, cuando iba a Damasco, y lo botó del caballo, y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús no le dijo, ¿por qué tú los persigues a mis hijos o tú los sigues a mis discípulos? ¿Por qué me persigue? Porque el que está contra el hombre está contra Jesús. El que está contra el cristiano que te está predicando el evangelio y tú lo señalas, no lo estás señalando al hombre, sino a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre solamente es un instrumento de Dios. El hombre solamente es un instrumento de la palabra de Dios, que para llegar a muchas personas, a muchos lugares, para que el hombre sea salvo. Y para esta salvación, ¿qué tiene que hacer el hombre? Pagar un precio por una vida, por una alma. Porque si Jesús pagó su propia vida por cada uno de nosotros, para que nosotros lleguemos a sus pies, nosotros tenemos que pagar un precio para que muchas almas lleguen a los pies de Cristo. Porque la persona que fue instrumento para que nosotros lleguemos a los pies de Cristo, también esa persona pagó un precio. También ese hombre o esa mujer pagó el precio para que tú estés a donde estás ahorita. Yo no sé qué precio pagaron por ti o qué persecución estuvieron por ti para que tú estés en los caminos de Dios. O yo no sé si tú fuiste un Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia de Cristo, o ahora y te convertiste en un Pablo ya siendo perseguido. Yo te invito a que nos agarremos en la mano de Cristo. Paguemos el precio que tengamos que pagar para poder seguir avanzando. Vendrán cosas duras, vendrán cosas fuertes, porque van a venir, porque escrito está. Todo lo que está escrito en este sagrado libro, en la sagrada palabra de Dios, se cumple. Nosotros podemos ver que esta Biblia o este libro sagrado es un libro de historia, un libro de leyes, de evangelios, de cartas, de poesías, que fueron de muchos años atrás escritos. No fue escrito por el hombre, sino por Dios. Dios utilizó al hombre para escribirlo, pero fue palabra de Dios. Y todo lo que pasó hace 2000 años atrás y más atrás va a pasar nuevamente. Y seguirá pasando hasta que se cumpla la palabra de Dios, se cumpla la profecía. Te invito a escuchar la palabra de Dios. En este momento le doy gracias primeramente a Dios, a mis hermanos que me ven desde México y de otros lugares del mundo. Gracias por sus apoyos, gracias por sus bendiciones. A todos mis hermanos los bendigo grandemente y los invito a buscar de Dios. Los sigo invitando a buscar el mensaje de Dios. No importa que si te habla fuerte, no importa que si te señale, porque nosotros somos señalados. Y si un hombre o una mujer nos señala, es porque algo bueno estamos haciendo en las cosas de Dios. Si nosotros somos perseguidos, porque lo somos perseguidos, porque estamos agradándole a Dios, prefiramos ser perseguidos, señalados por el hombre o por la mujer, porque eso nos va a dar más sabiduría, nos va a dar más inteligencia a nuestro Dios y nos va a enseñar a seguir avanzando. Muchas personas piensan que con señalarnos, con acusarnos,
no están haciendo daño, no. Más bien nos están enseñando a avanzar cada día más y más. Ellos mismos son instrumentos por parte de Dios que nos están ayudando a capacitar a predicar el mensaje de Dios. Para que cuando vengan los días más duros, nosotros ya sepamos cómo vamos a andar. En este momento te invito a orar, porque vamos a orar para que Dios nos dé espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de miedo. Si acaso tenemos miedo o cobardía, pidamos espíritu de valentía para seguir avanzando, porque muchas cosas van a venir, muchas cosas fuertes va a pasar, porque estos son recién los comienzos de dolores de parto que está viendo. Cuando ya escuches los rumores de guerra y las guerras, no nos asustemos, más bien preparémonos. Cuando la tierra vomite candela, preparémonos. Cuando la tierra deje de dar su fruto, preparémonos. Cuando los cielos ya no den su lluvia, preparémonos. Porque todo eso va a pasar. Cuando el sol se apague por 3 días, preparémonos. Porque se va a apagar el sol por 3 días. Hay que prepararnos. Dios no nos ha mandado a pelear contra nosotros mismos. Porque como escrito está en el libro de Efesios, capítulo 6, todo nos habla sobre la armadura de Dios. Nos habla y nos enseña, que nos dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino con potestades de los seres de las tinieblas, de las regiones celestes. No nos dice ese versículo, tú tienes que pelear con tu hermano, con tu hermana, tienes que señalarlo. No, nos manda a pelear con el enemigo, no con nosotros mismos. Nosotros no somos el enemigo. Más bien nos manda a unirnos y a seguir avanzando. Vamos orando en este momento. Pongámonos sobre nuestros pies. Cerremos nuestros ojos y oremos. Oremos por nuestro país. Oremos por nuestras ciudades. Oremos por nuestras familias. Oremos por nuestros amigos. Y oremos por nuestros enemigos. Porque ellos necesitan más oración que nosotros. No es que nosotros seamos súper espirituales, no. Sino que ellos no tienen lo que tenemos nosotros. Amado Dios Padre Todopoderoso, amado Rey de gloria y misericordia, Señor. Primeramente, Señor, te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso, nombre que sobre todo nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Porque tú nos permitiste, Señor, escuchar y nos hablaste por medio de tu mensaje, Señor. Aunque muchos no lo entendieron, no lo comprendieron, pero a la persona que le llegó, porque fue el mensaje para ellos, Señor. Así como tú hablabas por parábolas, Señor, que muchos los entendían como muchos no, Señor. Pero cada mensaje, cada palabra llega, Señor, al tiempo tal como es, Señor.
porque tú no te atrasas por medio de tu mensaje, Señor, ni te adelantas, Padre Celestial. Te pido, amado Padre Todopoderoso, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, con la comunión de tu Santo Espíritu, Padre Celestial, que en este momento, Señor, nos revista de sabiduría y de inteligencia, Señor, dando, Señor, espíritu de valentía, espíritu de discernimiento, Señor, espíritu de entendimiento para entender y comprender todas las situaciones que se están pasando, se está viviendo cada día más y más, Señor, a nivel mundial, a nivel nacional, Señor, en cada país, en cada parroquia, Señor. Señor, te pido que tomes dominio y control, Señor, por todo lo que está aconteciendo, Señor. Señor, dando un corazón entendido, dando, Señor, entendimiento, Señor. Y permítenos avanzar cada día más y más, Señor, y predicar tu santo y sagrado mensaje, Señor. Para que muchas almas, muchas personas lleguen cada día más, Señor, a tu camino, amado poderoso. Para que esas personas, Señor, que alguna vez estuvieron en tus caminos y se han apartado, Señor. Porque solamente tú tienes las razones, Señor, solamente tú sabes por qué se han apartado ellos, Señor. Tráelos nuevamente a camino, Señor. Tráelos nuevamente, Señor, a tu lugar santo, Señor. Para que ellos vuelvan a convertirse, Señor, en tu mensajero, en tu mensajera. Para que ellos vuelvan a retomar el trabajo que tú le pusiste a cada uno de ellos, Señor. Y así que tu palabra pueda llegar hasta los últimos rincones del mundo, Señor. Señor, te pido por cada ciudad que está pasando, Señor, cosas adversarias, Señor, cosas demasiadas grandes, Señor. Te pido por aquellas personas que están perdiendo su fuerza, están perdiendo, Señor, su valentía de seguir avanzando en tu santo camino, Señor. Señor, dale fuerza desde lo alto, Señor, dale, Señor, esa fuerza del búfalo, Señor, dale, Señor, esa inteligencia del águila que tiene, Señor, para que vuelvan y sigan retomando tu mensaje, tu palabra, Señor, cada día más y más, Señor. Tú eres grande y poderoso, Señor, que tú siempre escuchas, Señor, a tu pueblo cuando te alaba, cuando tu pueblo te pide, Señor. Y te pido, Señor, que en este momento no haga oídos sordos de las palabras, de las peticiones, de que todos mis hermanos te están pidiendo, te están hablando, Señor. Porque cada persona tiene una necesidad, cada persona tiene una aflicción, cada persona tiene un dolor, Señor. Escucha las peticiones, Señor. Al que tú estás preparando, al que estás capacitándolo, síguelo capacitándolo, síguelo preparándolo, síguele enseñando cada día cosas más hermosas, Señor. Amado poderoso Señor, al que tienes lucha, prueba, desierto, no se las quites, Señor. Sino ayúdalo a avanzar, ayúdalo a pasar, Señor. Así como tú ayudaste a aquel pueblo, a aquel remanente que salió, Señor, de las garras de Egipto, donde tú lo ungiste, lo purificaste por 40 años en el desierto, Señor. Que tú le enseñaste cosas maravillosas, le enseñaste prodigios, señales, Señor. Donde tú ese pueblo lo sacaste, lo lavaste, Señor. Y lo llevaste a la tierra prometida. Así te pido que al que estás preparando, al que está capacitando, al que está en lucha, en prueba, en desierto, dale ese conocimiento, dale esa fuerza, Señor. Dale ese maná fresco, Señor, que tú le dabas a tu pueblo, Señor. Dale, Señor, esa agua, Señor, fresca y cristalina que tú haces brotar desde las rocas, Señor. Y cúbrelo, Señor, con columna de fuego para la noche, Señor. Y cúbrelo con columna de nube para el día, Señor. Y reguárdalo, Padre Celestial, a cada uno de mis hermanos. Reguárdanos, Señor, de todo peligro, de toda maldad, Señor. Señor, mira, Señor, que tantas personas, tantas madres, tantas esposas, tantos hijos, Señor, tantos padres, que en este momento están llorando por un familiar. Señor, en este momento, Señor,
Abrázalo con tu Santo Espíritu, Señor, y consuélalo, Señor. Calma esos corazones que están con venganza. Calma esa mente que están maquinando maldades, Señor. Y así a muchas personas, Señor, tráelo así como tú lo traíste a Saulo de Tarso y lo convertiste en Pablo, Señor. Tráelo, Señor, a muchas personas, para que ellos vengan a compartir, vengan a hablar, vengan a dar de tu pequeño y grande mensaje, Señor. Te pido, Señor, por un amigo, Señor, que en este momento está pasando, Señor, una tribulación, está pasando por la pérdida de su hijo, Señor. Que aquel hombre está llorando, Señor, en su casa, Señor. Señor, calma ese corazón duro, ese corazón, Señor. No permita que ese corazón se endurezca, no permita que ese corazón críe venganza ni su mente maquine maldades, Señor. Porque solamente eres tú, Señor, que pelea por cada uno de tus hijos, Señor. Solamente eres tú, Señor, el que calma corazones. Te pido, Señor, desde este momento, Señor, donde está, Señor, aquel amigo, aquel hombre, Señor. Derrama tu presencia, derrama tu Espíritu Santo, Señor, a aquel hombre. Y háblale, Señor. Háblale en su mente, en su corazón, Señor. Y hazle saber que él no está solo, sino que tú estás con él, Señor. Porque yo sé lo que es perder un hijo, Señor. Yo sé lo que es ese dolor. Yo sé lo que es, Señor, esa tristeza. Yo sé lo que es ese llanto, Padre Celestial. Porque yo lo sé y lo entiendo y lo comprendo, Señor. Te pido, Señor, ayúdalo, Señor. Ayuda a aquella madre, a aquella hermana, a aquellos familiares, Señor. Tú eres grande y maravilloso, poderoso, Santo de Israel. Señor, te pido por todos los presidentes a nivel mundial, Señor. Te pido por todos, Señor. Dale espíritu de entendimiento, dale espíritu de sabiduría para que pueda llevar a su pueblo, a su nación. Te pido, Señor, por la Policía Nacional, te pido por los militares, Señor. Resguárdalo de todo peligro, de toda maldad, Señor. Te pido, Señor, por todas las personas que andan en la faena de pesca, Señor. Resguárdalo, Señor, en alta mar. Tráelo con felicidad, Señor, a la mesa de sus hogares, Señor. Porque atrás de cada pescador hay una madre, una esposa, un hijo, una hija que lo espera con los brazos abiertos, Señor. Te pido, Señor, por las personas que están en prisión, Señor. Que en este momento, Señor, envía tus mensajeros, envía, Señor, las personas indicadas para que le hablen de tu palabra, para que hablen de tu mensaje. Para que muchos de ellos, Señor, dejen todo lo malo y busquen lo bueno. Para que tú de ahí saques, Señor, un predicador, saques un evangelista. No sé, Señor, qué instrumento tú sacarás, porque solamente tú sabes, Señor, qué don, qué ministerio tú puedes darle a una persona, Señor. Te pido, Señor, por todos los doctores, por todos los hospitales, por todas las personas que están en aquellos lugares, Señor. Te pido, Señor, derrama tu presencia en esos lugares, Señor. Derrama tu presencia, Señor, en esas manos. Unge las manos de los médicos, Señor. Úngelo a ellos, Señor. También resguárdalo de toda enfermedad, de todo peligro, de toda maldad, Señor. Aquellas personas que están en terapia intensiva, que están por medio de una sonda, de un suero, Señor. Inyéctale tu sangre preciosa para que ellos sean levantados, sean restaurados, Señor. Cada uno de ellos, Señor. Tú eres grande y poderoso, Señor. Tú eres grande y bendito, poderoso, Santo de Israel. Bendito eres, Jehová de los ejércitos. Tú eres Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tú eres el Dios del pueblo de Israel y también eres mi Dios. Eres mi Padre eterno. Eres mi Padre maravilloso, Señor. Eres digno de toda gloria, de toda honra, Señor. Porque la misericordia la da tú, Señor, a cada uno, Señor. Tu bendita y amada misericordia, tú nos das cada día más y más, Señor. Eres grande y maravilloso. Eres grande y bendito. Eres grande y poderoso, Señor. Gracias, Señor.
porque tú nos hablas en tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque tú me has permitido orar en este momento por todo, Señor. Bendícelo a cada uno de mis hermanos que han acompañado y escucha la petición de cada uno de ellos, Señor. Tú eres digno de toda gloria, de toda honra, Señor. Eres grande y maravilloso. En el nombre poderoso, nombre que sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. ¿Quién vive, mis hermanos?